Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Puedes conocernos más si quieres entrar en internet y buscar nuestra página web, es www.iglesiacristianarenacer.org. Ahí estamos en la ciudad de Lynn, sirviendo al Señor con diferentes ministerios, diferentes actividades. También en esta página vas a encontrar devocionales para todos los días, así que te sea de mucha bendición. Si tienes alguna pregunta o algún comentario en cuanto al estudio bíblico, puedes escribir a pastoricre@gmail.com un email y ahí estaremos devolviéndote el saludo o también la pregunta con una respuesta que el Señor nos dé. Así que bueno, bienvenido a este estudio. Estamos estudiando el libro de Romanos. Es una carta maravillosa dada por el Señor a todo el pueblo de Dios. Es verdad que el apóstol Pablo la escribió originalmente para los romanos, aquellos que estaban ya comenzando a padecer cierta persecución por ser parte de la iglesia. Pero esta carta realmente viene de Dios, es una carta de Dios para ti. Puedes imaginártelo ahí, ofreciéndotelo a ti y diciéndote, esta carta se escribió también para ti. Tú necesitas salvación, necesitas la gracia de Dios y todos los beneficios que trae la salvación, que es tan amplio que tenemos varias clases para poder hablar acerca de todo esto. Pero sobre todo que experimentes y descubras la gracia de Dios para ti. Ese regalo que viene de parte de Dios, todos los beneficios que trae la salvación para nuestra vida. ¿Cómo es el plan de Dios eterno? ¿Cómo termina? Bueno, no va a terminar, evidentemente es eterno, pero ¿qué parte tenemos nosotros y cómo lo vamos a disfrutar por la eternidad allí en la presencia del Señor? Así que estamos estudiando este libro y el apóstol Pablo, con mucha gracia de Dios y con mucha sabiduría, presenta un argumento contundente, ¿no? Que para alcanzar la salvación del Señor, la gracia de Dios es suficiente. Y si tú empiezas a leer el libro de Romanos, te vas a encontrar con que todo comienza por fe, que para agradar a Dios y ser justo delante de Dios, solo necesitas la fe. Las obras no te alcanzan para poder pagarle a Dios toda la obra que Él ha hecho. Por eso el apóstol Pablo escribe, el justo por la fe vivirá. Y eso tiene un significado bien particular, porque esta es la hipótesis de la carta. Si entiendes esto, entiendes todo el libro de Romanos, porque esto es clave. Y decíamos que en primer lugar, si nos tenemos que enfocar en la primera palabra importante, deberíamos comenzar por el principio. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito en griego y la estilística griega nos dice que las cosas más importantes siempre van al principio. Las ideas secundarias le siguen y las que son terciarias van al final. Así que no te enfoques en vivirá porque eso es terciario, es al final de todos. Lo primero que deberías saber es justo. Y justo está hablando de una posición que adquirimos solo por la gracia de Dios. Nosotros no podemos ser justos delante de Dios. Por eso el capítulo 1 nos habla de todo lo que es la culpabilidad del ser humano. No hay manera que uno alcance salvación. Ahora, ¿cómo se alcanza esa posición? Ahí lo dice la idea secundaria, es la fe, el medio para alcanzar esa justicia de Dios. Lo terciario, al final, entonces, que vivirá, es la consecuencia. Si nosotros somos justos delante de Dios por la fe, entonces vamos a vivir delante de Dios, vamos a vivir aquí en la tierra en relación constante con Dios y por la eternidad viviremos con Dios, justamente porque Dios nos ve como justos a través de la obra del Señor Jesucristo. Vamos a ver más adelante en las próximas clases cómo es esa justificación, cómo la logró Cristo en la cruz del Calvario. Mientras tanto, el apóstol Pablo lo primero que hace, porque está pensando en un muy buen argumento, es demostrar la necesidad de salvación. Todos necesitamos a Dios, necesitamos que Él nos dé la justificación. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros creemos que somos buenos, ¿no? Todos creemos que somos buenos, pero la verdad es que nos tenemos que dar cuenta que todos somos pecadores. Ay, esa palabra que no se usa mucho hoy por hoy, parece que la hemos dejado de lado, quizá alguno hasta la ha eliminado del diccionario tal vez, pero el pecado es algo que hay que tratarlo.
es como cuando uno tiene una enfermedad y solamente se toma algo para que no le duela o se pone una curita para decir estoy bien. No, hay que tratar con la enfermedad. Entonces el gran problema del ser humano se llama pecado y eso es lo que el apóstol Pablo nos está llevando aquí a darnos cuenta que con el pecado estamos destituidos de Dios, lejos de Dios, necesitamos acercarnos a Dios y no tenemos nada por nosotros mismos, solo Dios establece la forma. Entonces esa necesidad es importante. Lo primero que debemos hacer entonces es definir qué es pecado. La palabra pecado es una palabra, si vamos al Nuevo Testamento, la palabra más común para esto es la palabra amartía y significa errar al blanco. Es decir, tú tienes aquí, ¿no?, un blanco, antiguamente, y bueno, hoy también hay competencias deportivas, que es lanzar con flechas en un centro y apuntarle aquí. Aquí tienes 100 puntos. Para allá vamos restándole, ¿no? Así que, ¿qué sucedería si nos ponemos en una posición del 99% cerca de la verdad? La verdad es que si nosotros le apuntamos cerca de la verdad, pero no al punto central, entonces estamos diciendo que mis pensamientos, palabras y conductas no están de acuerdo perfectamente a lo que Dios ha establecido. Así que si Dios dice que yo siempre debo decir la verdad, pero dentro de esa verdad yo agrego un 1% de lo que a mí me parece, de lo que dice la sociedad o algún otro argumento extraño fuera de lo que Dios agrada, entonces estoy diciendo que soy pecador. Le erré, no estoy dándole exactamente a lo que Dios ha dicho y justamente eso me condena. Por eso, fíjese que es algo que uno dice, bueno, estuve cerca de agradar a Dios, pero el cerca no te salva, no te justifica, te condena. Por eso es importante darnos cuenta qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, porque hoy por hoy es tan importante definir esto, lo que significa pecado. Tú vas muchas entrevistas que le hacen a muchos pastores y predicadores famosos y cuando se habla acerca de el pecado de la humanidad, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con los musulmanes? Ellos son salvos aunque no acepten a Cristo. Y yo he visto algunas entrevistas que estos grandes líderes dicen, bueno, no sé, yo no juzgo. Pero, a ver, vamos a la Biblia y la Biblia es clarísima diciendo que toda persona es pecadora delante de Dios y que necesita salvación, incluyendo cualquier nacionalidad y cultura. Y es importante definirlo porque si no, ¿para qué quieres ser salvo si tú crees que estás bien así? Por eso es importante darnos cuenta del argumento que establece el apóstol Pablo aquí, porque la gente cree que es buena por naturaleza. Todo el mundo dice que es bueno, hasta que tú empiezas a investigar o uno mismo se confronta con uno mismo y se da cuenta que no somos tan buenos como creemos. Entonces eso de lo que no somos tan buenos justamente es lo que la Biblia dice. Fíjate que hay pecados dentro de nosotros que debemos arrepentirnos y buscar a Dios para que Él sea el que limpie nuestras vidas. Por eso es importante decir que todos somos pecadores. Por eso el libro de Romanos nos trae claridad en esto para darnos cuenta. Así que tenemos que demostrar que toda persona está en tiniebla. Piensa, esto es un lugar de tiniebla, esto es un lugar de luz. ¿Dónde crees que estamos nosotros cuando nacemos? Algunos piensan que estamos aquí, pero no es cierto. Toda persona nace en este lugar, nace en tinieblas, nacimos apartados de Dios. Somos pecadores, culpables, condenados, y no hay manera de salirse de ahí, ni siquiera con una acción buena. No te alcanza la vida y todas las acciones que pudieras hacer para poder salvar tu propia vida de la condenación eterna. Necesitas una ayuda externa a ti. Por eso es que viene Jesucristo y Él es el que nos saca de aquí y nos lleva a la luz. Nos cambia de posición. Aquí somos pecadores, ahora vamos para allá y Jesús nos justifica, nos quita la culpa porque nos redime y además antes estamos condenados y ahora el Señor nos adopta como hijos de Dios. Todo esto es posible por la gracia de Dios cuando pongo mi fe en Jesucristo, exclusivamente la fe. Fíjase que estábamos aquí en tinieblas y solo la fe puede sacarme de aquí creyendo en el sacrificio. Así que aquí hay condenación eterna por ser pecador. Así nací. Ninguna obra alcanza para que uno pueda llegar a ser salvos. No estamos en condiciones de obrar por nosotros mismos, solo podemos tener fe en la obra de Cristo. Cuando uno decide creer
en Jesucristo, entonces cambia de posición, sale de ser pecador para ser justo delante de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Así que la salvación eterna es solamente por Él, por Jesús. Ahora somos salvos, vivimos por la gracia del Señor, vivimos como Cristo. Ahí el Señor empieza a trabajar en nuestro carácter, transformándonos diariamente por el fruto del Espíritu. Y las acciones, las evidencias, las obras le siguen a la fe. Pero la única manera de alcanzar salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Así que ahora en el argumento del apóstol Pablo va a decir, ok, ya hemos definido que todo gentil que se le ha revelado Dios a través de la naturaleza, no le dieron gracias, le rechazaron a Dios y cometieron todo tipo de pecado. ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Te has preguntado tú, acaso Israel no es el pueblo de Dios? ¿Y cómo es que hoy rechazan a Jesús? ¿Siguen siendo el pueblo de Dios a pesar de rechazar a Jesús? ¿Tienen alguna consideración diferente en este mundo con respecto a los demás? Es decir, Jesús murió en la cruz por los judíos solamente, por los palestinos también, por los argentinos, por los colombianos, por todo el mundo, ¿no? Uno lee la palabra de Dios que el Señor quiere salvar a toda persona. Pero el problema es, ahora el argumento es, ¿qué está pasando con el pueblo de Israel? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir en el capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta que hay de parte de Israel, capítulo 2 del 1 al 29, está la culpabilidad de Israel. Israel también está bajo culpabilidad. Y por eso la primera parte habla de judíos sin excusa. Vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí tú puedes leer Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este problema es justamente el creer que soy mejor que otro porque tengo ciertos beneficios, ciertos regalos que Dios me hizo. Y por eso es que justamente está hablando de cuidado con condenar a otros, porque nos podemos condenar a nosotros mismos si no cumplimos con lo que realmente estamos diciendo. Una cosa es decir que hay que decir la verdad y otra cosa es decir la verdad, ¿cierto? Así que aquí, ¿a quién se está dirigiendo? Pues se está dirigiendo justamente a aquellos que tenían la ley, a los judíos, porque ellos condenaban a otros porque no cumplían lo que decía la ley de Dios. Ahí están los 10 mandamientos y tantos otros como 613 mandamientos más que había que agradar a Dios cumpliendo y obedeciendo exactamente esto. Entonces ellos eran fácil de condenar a otro por no cumplir lo que decía ahí la palabra de Dios. Bueno, de paso, hay muchos cristianos que no son judíos, pero tienen ese espíritu judaizante, ¿no? Que no ven sus propios pecados, sino siempre están mirando a otros. Y este pasaje también es para toda persona que juzga a otros sin mirarse a uno mismo. Tener la Biblia, tener la palabra de Dios, ¿no? Para juzgar nuestras acciones y demás. Ahí la tenemos, ¿no? Eso nos libra del juicio. ¿Qué piensas? Ahí tenemos la Biblia, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? A ver, Dios, Él nos ha dado la ley moral, la palabra de Dios, ¿no? Su palabra ha sido otorgada. Ahora nosotros aquí la tengo. ¿Qué crees tú? ¿El tener la Biblia te salva? Si yo digo, aquí está la Biblia, me la pongo abajo del brazo, por el fenómeno de ósmosis, ¿tú crees que voy a recibir la palabra de Dios solo por tenerla? Cualquiera puede comprarse una Biblia, así que por tener la Biblia no te salva, no te hace diferente. ¿Qué pasa si la escucho? La leo y la escucho. Sí, yo hace 40 años que vengo escuchando sermones, predicaciones, pero escucharla o leerla, ¿crees que hace a alguien que sea diferente o lo puede condenar más por todo lo que está diciendo ahí la Biblia? Así que escucharla solamente no te salva. Aquí hay un punto crucial, clave, y es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Así que todos vamos a ser juzgados por lo que hacemos en evidencia, ¿no? Claro, creemos en Jesucristo por la fe, pero luego vienen las obras, las acciones. Ahí me doy cuenta si yo obedezco o no obedezco a lo que Dios ha establecido. Así que si
yo de repente la tengo, no me va a cambiar en nada absolutamente, pero si la obedezco, entonces empiezan a producirse los cambios dentro de mi corazón. Así que si yo empiezo a condenar a otro por la palabra y yo no la cumplo, dice aquí también que yo también soy condenado. Dice inexcusable, eres inexcusable. Esa palabra es la palabra griega anapológetos, que significa indefendible, sin excusa, imposible de disculpar, de alegar, de disculparse. Imposible, porque no tienes manera de responder frente a esto. Por eso dice, cuidado, porque aquel que no obedece le tiene que pasar esto. En el juicio final, la ira de Dios caerá sobre esa persona. Eso es importante recordarlo, ya lo hemos visto en clases pasadas, pero ese dice aquí el versículo 2, fíjese cómo te lo está diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Así que el juicio de Dios llega. A toda persona va a comparecer delante de Dios y la única manera de salvarte es por Jesucristo, porque justamente Él te hace justo. Dice el versículo 3, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pues el que juzga y hace lo mismo, pues no se va a escapar de ese juicio, ¿no? No hay manera de huir, de enfrentarnos a la realidad de Dios y comparecer delante de Él, ¿no? A veces uno dice, pero ¿por qué tiene que esperarse hasta el juicio final? ¿Por qué Dios no castiga ahora? ¿No? Hay algunos que a lo mejor se la merecen, ¿no? Y cuidado que si nosotros estamos anhelando la ira de Dios actual, ¿no? Muchas veces llega la ira de Dios, hay disciplina de parte de Dios, y si nosotros estamos por allí, puede que también recibamos ciertas consecuencias. Es importante recordar que el juicio de Dios lo llevará al juicio final. Ahí sí, toda esa ira de Dios va a caer sobre toda persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Ahora, el hecho de que estén todavía muchas personas, ¿no?, esperando, ¿no?, y que no reciben a Cristo, y porque el Señor no cumple en ellos, ¿no?, un castigo, es que Dios está esperando que toda persona llegue al arrepentimiento. Fíjese el versículo 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Uy, está hablando de Dios, del corazón de Dios. ¿Por qué Dios no castiga? Pues aquí está el corazón de Dios. Dios es benigno, tiene paciencia, longanimidad. ¿Qué significa eso? Pues la parte de benigno significa una agradabilidad, dice, benévola. Quiere hacer el bien a toda persona. Además tiene paciencia, que significa dominarse a uno mismo, sujetarse, tolerancia, autorrefrenamiento, porque Dios no quiere que nadie perezca, ¿no? Por eso también su longanimidad, ¿no?, que significa soporte, aguante, paciencia, clemencia. ¿Para qué todo esto? Justamente para que el hombre se arrepienta y no reciba el juicio. Ese es el deseo de Dios. Por eso Dios es amor, Dios también es justo, pero cuando Dios aplica su justicia, espera también que la persona se arrepienta. Eso es misericordia de Dios. Por eso vemos en acción todos los atributos de Dios para que el ser humano alcance salvación. ¿Cómo va a ser ese juicio? Miren, vamos al versículo 5 y nos da algunos datos importantes a tener en cuenta. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras, fíjese esa palabra, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque primero les llega a los judíos la palabra de Dios. Versículo 10, gloria y honra y paz a los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que en el tribunal, en el juicio de Dios final, dice que no va a haber diferencias, es imparcial. Toda persona pasará delante de Dios y será juzgada. Dice, los libros serán abiertos y allí
el que no está inscrito en el libro de la vida recibe la condenación eterna en el lago de fuego. Entonces, esto de que hay un atesoramiento, significa que la ira de Dios no es un arrebato personal, ¿no? Como lo decíamos la clase pasada, sino que Dios tiene todo un proceso de justicia y si hoy no castiga, las oportunidades que está dando son evidencia para el día del juicio final porque nadie va a quedar exento de pasar por allí. Dice que pagará a cada uno según sus obras, así que va a depender de este corazón cómo se manifieste. Hay muchas cosas internas que hoy por hoy decimos, qué persona tan buena, pero no sabemos qué hay dentro del corazón. Por eso no definamos bueno, es difícil clasificar en él a las personas que sean buenas o no, solamente Dios la conoce, pero el corazón también lo va a manifestar. Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, fíjese que eso está aquí, ¿no? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias, todo nace de un corazón que no ha sido tratado por Dios, un corazón duro que atesora ira para el día de la ira, ¿no? Así que estamos viendo que ese corazón, entonces, aquí están los corazones, ¿no? Serán juzgados en el día del juicio final. Entonces, aquellos que no obedecen a la palabra de Dios, hay ira y enojo. Pero los que obedecen la palabra de Dios van a la vida eterna con todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos. Esta justicia será equitativa e imparcial. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, la justicia de Dios va a estar sobre toda persona, pero hay gentiles que no tuvieron la ley de Dios. Sin embargo, en su conducta manifiestan lo que Dios pide a través de la ley. Personas que no adulteran, no matan, hacen bien al prójimo, honran a Dios. Y ellos no tenían la ley, pero manifiestan esto. Entonces, si ellos están de alguna manera manifestando la ley de Dios en su conducta y los judíos no lo están haciendo, ¿quién entonces es más favorable de alcanzar justicia? Justamente el que es hacedor de la palabra de Dios, no el oidor. Si te suena también que Santiago dice lo mismo, ¿no? No son los hacedores, sino, no es ser oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Así que los judíos que serán justificados no son los que oyen la ley, sino que la cumplen. Así que tiene que ver con esto de realmente poder darse cuenta de que el que puede justificar solamente es Dios y está demostrando que por la ley nadie puede ser justificado porque nadie la cumple al 100%. Siempre algo quedó afuera, siempre algo se olvidaron, siempre algo en algún momento no se cumplió. Entonces hay condenación por no cumplir justamente la ley. Pero los que obedecen a Dios, los que se someten al plan de Dios, entonces hay diferencia en ellos. Hay unos versículos, el versículo 14 al 16, que habla acerca de qué va a pasar. Es una paréntesis del apóstol Pablo aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellos que nunca se les predicó el evangelio, ¿no? Hay tantas culturas en el mundo que de pronto hasta ahora no han escuchado el mensaje de salvación. Puede que a muchos no sepamos nosotros que hoy están escuchando el mensaje de salvación. Tú sabes que a través de internet y medios masivos de comunicación y demás, se llegan a tantos lugares del mundo con la palabra de Dios, pero puede quedar muchas personas que todavía no se les haya predicado el evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo serán juzgados delante de Dios? ¿Cómo será el juicio de Dios? Pues bueno, el apóstol Pablo nos deja 2 versículos para tener en cuenta, ¿no? Tenemos que confiar, en primer lugar, que la justicia de Dios es perfecta, así que el día del juicio todo estará claro. Ningún pecador va a decir que es injusto mandarlo al infierno. Cada uno sabrá que merece la condenación. Así que, en primer lugar, todo gentil será juzgado por esa revelación natural de Dios, ¿no? Lo que decíamos la clase pasada, que todos los efectos
del Creador son notorios al punto de decir hay una causa que ha creado todas las cosas. Entonces, por esa fidelidad que hayan tenido a tres cosas, vamos a leer, dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que hay tres maneras en que Dios va a estar tratando, ¿no?, a cada persona con esta justicia. Dice, por un lado, es la conciencia. ¿Cuánto ha hecho caso a la voz de la conciencia para hacer las cosas correctamente? También habla de los razonamientos, ¿no? El hecho de pensar, hay un creador, tengo que glorificar a Dios por la creación, ¿no?, porque me manifiesta a Dios. Pero también dice que hay una ley escrita dentro del corazón, que es difícil poder definir porque es algo espiritual, no es algo físico, no es algo que tenga que ver con la química del ser humano, no se puede comprobar científicamente. Dentro de la persona hay algo que se ha establecido y que el apóstol Pablo dice así, ¿no? La ley escrita en el corazón. Se ha dicho mucho acerca de esto, algunos dicen que es la conciencia, pero la conciencia ya la ha dicho también separadamente el apóstol Pablo. Otro, los razonamientos, pero también los tenemos. La ley escrita en el corazón tiene que ver entonces con una referencia interna, ¿no?, que tiene que ver algo separado de la conciencia. Algunos hablan de inconsciente o subconsciente, pero creo que es mucho más que eso. No, sí tiene que ver con el espíritu del hombre, tiene que ver con aquello que Dios ha creado dentro del ser humano para que tenga comunión con Dios, una relación permanente. Así que ese designio de Dios en el hombre, dentro de él, en su espíritu, hace que haya una ley interna. Porque todo el mundo, en la cultura que sea, sabe que está mal matar a otra persona. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Y entonces uno sabe que no está bien matar a otro, no está bien quitarle lo que le pertenece a otro. Uno entiende lo que es la injusticia, está dentro de nosotros. Por eso hay una conciencia universal y a partir de ahí es como también Dios va a juzgar a ver cómo se ha movido cada persona a través de lo que le dicta la conciencia, los razonamientos, la ley escrita en el corazón, cómo se ha manejado con todo esto. Así que es una manera de entender de que Dios es perfecto y Él sabe cómo juzgar a cada persona en el día del juicio final. Estará todo muy claro. Bueno, la tercera parte de este estudio entonces es cómo es que los judíos cayeron bajo condenación. Y vamos a leer versículos 17 y 18 en adelante. Y el apóstol Pablo entonces ahora sí específicamente se enfoca en los judíos para demostrar que también son culpables como los gentiles y necesitan a Jesucristo para alcanzar salvación. Por eso Pablo dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Es una manera fuerte de hablarle, ¿no? Porque los judíos, ellos creen en su nacionalidad, en sus leyes y todo lo que Dios le ha establecido. Así que decirle que no tiene el nombre de judío, sino sobrenombre, es algo fuerte, ¿no? Dice, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es decir, Dios le había dado la ley, así que sabían lo que Dios quería para ellos, sabía lo que es mejor para Dios y lo que no es agradable a Dios. Así que desde ese punto de vista le dice, a ver, ustedes tienen el sobrenombre, ¿por qué es eso? Porque el judío, ¿no?, el nombre en el original hebreo, judío, viene de Judá, que significa alabanza. Así que eran cada uno de ellos, cada vez que se dice yo soy judío, yo soy un alabador de Dios. Y Pablo dice, pero eso es sobrenombre porque no están alabando a Dios. ¿Por qué? Y porque con la conducta no están alabando a Dios, ¿no? Lo que están haciendo es desagradable delante de Dios, ¿no? Y eso justamente está manifestando que también las acciones que están llevando, como juzgar a otro, es tan condenatorio como darte cuenta que hay muchas cosas que no estás cumpliendo de lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿no? Por eso es que no estamos hablando solo de los judíos, hay muchos cristianos inclusive que también están en esta condición, ¿no? De sí soy cristiano, ¿y qué significa cristiano? ¿Cuál es el nombre?
o es sobrenombre cristiano? Porque cristiano significa yo sigo a Cristo, sigo los pasos de Cristo y mi vida tiene que mostrar a Cristo, eso es ser cristiano. Pero si eso no manifiesta a Cristo, entonces sobrenombre de cristiano solamente, ¿no? Así que bueno, aquí estamos hablando de los judíos de todos los tiempos, de todas las edades, que han rechazado a Cristo. Porque hay muchos judíos que alcanzaron salvación y son parte de la iglesia porque han creído que Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo, y que gracias a su sacrificio son salvos, por la gracia de Dios. Entonces, bueno, aquí se está refiriendo a todos los judíos de todos los tiempos, donde se encuentran en este momento, y que han rechazado a Cristo. Entonces se condenan por la misma ley, ¿no? Versículos 19 y 20 dice: cómo ellos ven a los gentiles, ¿no? Y dice lo siguiente: confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. A ver, fíjese que estaban haciendo una diferencia con el resto, ¿no? Y la diferencia es esta: los judíos y gentiles. ¿Cómo veían los judíos a los gentiles? Por este versículo hay 4 características. Dice: confías de que eres guía de los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los gentiles. Ellos eran la guía. También dice: te confías que tú eres luz de los que están en tinieblas. También crees que eres instructor de los indoctos y maestro de niños. Así que así es como ellos veían a los gentiles. Sin embargo, ahora Pablo está diciendo: no, todo esto no lo estás cumpliendo, ¿no? Y te estoy mostrando que esta es la condición en que te encuentras, ¿no? Como judío, al tener la palabra de Dios y no cumplirla, ¿no? Entonces, de esa manera es que el apóstol le está diciendo: estás en la misma condición que los gentiles, para poder realmente darte cuenta que todos somos pecadores, tengamos la Biblia o no la tengamos, todos cometemos pecados. Entonces necesitamos al mismo Salvador para que cambie nuestra vida para siempre. Así que versículos 21 al 23 dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, hay que mirarse a uno mismo primero, ¿no? Antes de mirar a los demás, para ayudar a otro. Pero otra cosa es condenar. Estos no tienen a Dios. Mira las cosas que hacen, y de repente uno está haciendo cosas parecidas. Así que tenemos que ver que delante de Dios todo pecado necesita ser confrontado. El pecado de adulterio, el pecado de chisme, el pecado de idolatría, el pecado de juzgar e injuriar a otros. Hay muchas formas de ver a los pecados y hay muchas listas en el Nuevo Testamento, y todos necesitamos arrepentirnos de ellos y que el Señor nos dé su perdón a través del Señor Jesucristo. Esa es una realidad para todos. Ahora, hay algo que dice el apóstol Pablo aquí que es también muy fuerte para el grupo judío, y dice el versículo 24. De hecho, está tomando un pasaje del Antiguo Testamento y dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Ah, qué difícil es esto! Qué fuerte, ¿no? Los gentiles, que se suponían que Dios había establecido el pueblo de Israel para que sea luz a las naciones. Eso está en el Antiguo Testamento. Luz a las naciones. Y las naciones dicen: lo que están haciendo, la verdad es que no me están mostrando a Dios, no me están opacando al Dios santo, porque no lo estoy viendo. Entonces terminan blasfemando el nombre de Dios por las acciones que cometen. Qué terrible es esto, ¿no? Así que en vez de que el nombre de Dios sea alabado, termina siendo blasfemado por lo que se veían en sus propias conductas. Así que en vez de ser instrumentos para la gloria de Dios, al final lo que hacían era provocar burla y desprecio de parte de los pecadores, de las personas injustas, ¿no? Así que en esta condición no podían ganar mucho al mundo, ¿no es cierto? No eran un buen ejemplo de vida. Por eso el apóstol Pablo los está exponiendo de esa manera, para que se den cuenta que necesitan también salvación. Versículos 25 al 27 dice: pues en verdad
la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, era la señal del pacto, donde había que hacer una operación para quitar el prepucio y de esa manera era demostrar que uno pertenecía al pueblo de Israel. Pero si hacían ese acto, pero después practicaban cometiendo muchos pecados, estás igual que los gentiles que no están circuncidados. Entonces, por eso está diciendo Pablo, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No estás cumpliendo lo que Dios dice. Versículo 6. Si pues el incircunciso o gentil o cualquiera que no sea judío guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, es decir, está en una condición mayor inclusive que tú por cumplir la palabra de Dios. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Así que aquí estamos viendo, ¿no?, cómo el apóstol Pablo, que también es judío, también es circuncidado, pero está hablando de la realidad de obedecer lo que Dios quiere, ¿no? De ir directamente en el camino del Señor y no desviarse de allí. Y los judíos se habían apartado de lo que Dios había establecido, ¿no? Podían seguir detalladamente muchas cosas minúsculas, pero otros pecados gordos pasaban desapercibidos, ¿no? Y uno de los peores, el mayor de todos, es condenar, llevar a la muerte a Jesucristo porque mostró que era hijo de Dios y que los desafiaba en sus propios pecados y nadie quería aceptar ese mensaje, ¿no? Ellos querían quedarse como estaban sin hacer ningún cambio porque les gustaba la vida en pecado. Entonces, por eso es que al final condenan al mismo Hijo de Dios. Y eso justamente es algo que el Señor también va a juzgar. Pero un gentil que tenía temor de Dios y obedece a la ley de Dios, ¿no? Entonces dice, no es justo antes que un judío que es desobediente. Pues esa es la realidad. Versículos finales, 28 y 29 dice, escuche esto porque es clave, porque acá está cerrando el argumento contra los judíos. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. En la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué final contundente para decirle al pueblo de Israel que realmente ser parte del pueblo de Dios no pasa por una cuestión de nacionalidad, no pasa por una cuestión física de apariencia, no pasa por una circuncisión, sino justamente por ser justo delante de Dios por la fe. El Señor te recibe como hijo y vives para agradar a Dios obedeciéndole en lo que dice su palabra. Por eso ese es el verdadero pueblo, no de lo exterior, sino de lo interior. El que alaba a Dios, el que alaba a Dios con sus palabras, conducta, su mente sometida a Dios para hacer la voluntad del Señor, ¿no? Así que no es por lo exterior, sino por lo interior. Y la alabanza, acá viene justamente la alabanza, acuérdense que esa es la palabra hebrea para ser judío, ¿no? Así que la alabanza, dice, no viene de los hombres, sino viene de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, por su gracia, es que alcanza salvación, da la salvación a través de Jesucristo. Y entonces, la verdad es que todo judío, aunque tenga la Biblia, todo, llámese cristiano, que dice que tiene la Biblia, pero no la cumple, están fuera de lo que Dios ha establecido. Si la Biblia dice que la única manera de ser salvo es por Jesucristo y yo sigo mis propios caminos, si yo sigo mis propios deseos, mis propios ídolos, entonces voy a contramano de lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Por eso, en este momento, Pablo dice, dense cuenta que tanto gentiles como judíos están bajo culpa, porque todos han pecado de una u otra manera, todos están bajo pecado. Entonces, no hay diferencia, ¿no? Y todos necesitamos alcanzar la salvación. Bueno, puede ser que en algún momento, alguna vez te encuentres con algún judío. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le responderías a un judío que te dice que es salvo porque pertenece ya al pueblo elegido? Bueno, acá el apóstol Pablo nos está diciendo, mira que
por pertenecer a un pueblo no uno alcanza salvación. ¿Por qué? Y porque muchos judíos del Antiguo Testamento también pertenecían al pueblo judío y sin embargo fueron castigados, murieron, desaparecieron del mapa, ¿no? Es una realidad histórica y que el pueblo judío lo sabe. Así que solamente tener una nacionalidad, decir que perteneces al pueblo no te salva, sino la sangre de Jesucristo aplicada a tu corazón para limpiarte de todos los pecados. ¿Qué pasa con un judío que te dice que no es pecador, sino Dios ya lo hubiera destruido? Si Dios a mí no me castigó, significa que estoy bien. Bueno, bíblicamente nos está diciendo cuidado porque aquí Dios dijo que te está dando oportunidad de arrepentimiento como a todo el mundo. Entonces, si uno se da cuenta que ahí está la palabra de Dios, pero sigo mi propio camino, estoy atesorando ira para el día de la ira, porque todo ser humano que no ha recibido a Cristo comparecerá delante del gran trono blanco y allí los libros serán abiertos y todo se sabrá. También, ¿qué pasaría si dice un judío que nosotros los gentiles no tenemos derecho de hablar del Dios de ellos? Bueno, la verdad es que el Dios de ellos es el Dios de todo aquel que lo acepta, que lo recibe. De hecho, han rechazado al Dios de ellos. Jesucristo dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice San Juan capítulo 1. Eso significa entonces que a todo aquel que cree en él, dice, el Señor le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Así que ahora nos damos cuenta que la salvación proviene solamente de Jesucristo. Es el único camino de salvación. La única manera de poder obtener vida eterna es por lo que dice el Señor Jesús. Así que la ley, dice el apóstol Pablo en otras cartas, en Gálatas, es como un ayo, es como un ayudante, es alguien que te acercó para darte cuenta que eres pecador. La ley define el pecado, pero no la cura. Alguien dijo que la ley es como un termómetro, te marca la fiebre, pero no te quita la fiebre. Por eso necesitamos a Jesucristo. Jesús es el que te quita la fiebre, el que te sana, no tu alma, te da salvación, vida eterna y disfrutas ese plan maravilloso que el Señor tiene para ti. Ya lo vamos a estar hablando en las próximas clases, no te pierdas ninguna de ellas. A ver, hagamos un repaso a ver cómo nos ha ido en la clase de hoy. La primera dice, el vocablo judío viene del latín judere, que significa juzgar. ¿Alguna vez dijimos esto? No, absolutamente falso. ¿Por qué? Porque decimos que judío viene de la palabra hebrea que es Judá, que significa alabanza. Así que no tiene nada que ver con juzgar, sino con alabanza. Segundo, los judíos son salvos porque tienen la ley de Dios. Porque tienen la ley, solo el tenerla te salva. No, falso. No hay salvación por tener la ley de Dios. No hay salvación por tener la Biblia. Puedes tener todas las Biblias que quieras, pero si no recibes a Cristo, no vives por fe y obedeces su palabra, estás condenado. Tercero, si un judío no recibe castigo de Dios, ¿significa que está bien así? Falso. Atesora ira para el día de la ira, dice la palabra de Dios. 4. Un verdadero judío es aquel que ha cumplido con la circuncisión. Pablo dice que no, falso. No es por la circuncisión, sino la del corazón, el arrepentimiento sincero, la transformación por el Espíritu Santo, y eso es posible aceptando al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Señor. Quinto, la ira de Dios es su santo arrebato pasional hacia el pecador. ¿Arrebato pasional? No, Dios no actúa así, es su justicia, ¿sí? Buscando evidencia para el día del juicio final, y ahí vendrá la ira de Dios sobre todo pecador no arrepentido. Pero mientras tanto, el Señor está esperando para que alcancen salvación. Así que por eso decimos que esto no es cierto. 6. Los gentiles que no tuvieron la ley de Dios serán juzgados por la fidelidad que hayan tenido a la ley escrita en sus corazones. Bueno, es cierto, eso es lo que decíamos, ¿no? Que la ley escrita en su corazón, a ver cómo han respondido a lo que Dios ha establecido dentro de ellos también, ¿no? 7. Los gentiles serán los únicos salvados. Todos los judíos están condenados. No, no dice eso la Biblia. Esto es falso, ¿no? Porque más adelante el apóstol Pablo también nos va a decir que los judíos van a alcanzar salvación. De hecho, hoy hay muchos judíos que han sido salvos, que son salvos y son parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Los primeros apóstoles eran todos judíos y de ellos ha venido la salvación hacia nosotros, los gentiles.
Por eso es que estamos diciendo que hoy por hoy la mayoría no acepta a Cristo como Salvador, pero hay muchos salvos que somos hermanos en Cristo por la gracia de Jesús. 8. La única manera de alcanzar salvación es por la fe en la obra de Cristo. Esto se manifestará luego en la conducta por los frutos. Correctísimo. Así es como funciona. Así es como el Señor hace la obra total dentro de nosotros. Muy bien, quedémonos con el último versículo de Romanos 2:29. Dice, sino que judío es que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ojalá que tú y yo estemos alabando al Señor siempre, no solamente con nuestras palabras y nuestro canto, sino con nuestros pensamientos, nuestra conducta, la influencia a los demás, para que se manifieste que realmente Jesús vive dentro de nosotros porque lo hemos recibido y tenemos una salvación eterna. Qué glorioso lo que el Señor ha hecho y qué maravilloso será la eternidad con el Señor Jesucristo. Si te gozas con lo que Dios ha hecho por ti, compártela con otros. Comparte tu salvación con otra persona. Testifica de lo que el Señor ha hecho dentro de ti, fuera de ti, en tu cuerpo, lo que sea. Manifiéstalo, compártelo. Y habla del Señor en tus propias palabras. El Señor te da sabiduría, te da gracia, creatividad para poder hablar y compartir ese mensaje con otros también. Oramos. Señor, gracias te damos. Gracias porque a través del libro de Romanos entendemos la necesidad de salvación, la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario, los beneficios que eso aplica a nuestra vida, la eternidad juntos, Señor, con tu iglesia. Padre, oramos para que lo que vamos aprendiendo, Señor, eso tenga cabida en nuestro corazón, no lo olvidemos y lo apliquemos constantemente. Ayúdanos, Señor, también a ser instrumentos tuyos, portadores tuyos, Señor, del mensaje para que otros también puedan conocerte a ti y recibirte en su corazón, alcanzando salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.